¿Cómo están? Nuevamente trayéndoles la palabra de Dios. Y dice que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es cuando Jesús empieza su ministerio. Pero dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Aquí vemos el primero y gran ejemplo que Jesús nos da. Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro maestro. Y lo podemos ver cuando el Espíritu Santo llegó a Jesús. El Señor, el Padre, lo estaba ungiendo. Y el Espíritu lo llevó para que el diablo probara a Jesús. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que Jesús todo el tiempo le respondió con la palabra de Dios. Y como podemos ver, el enemigo siempre se va a aprovechar de nuestras debilidades. Porque dice que Jesús sintió hambre después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno. Entonces el diablo se acercó y le dijo: ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, la debilidad de Jesús la estaba aprovechando Satanás para hacerlo caer. Pero Jesús venía a enseñarnos cómo uno tiene que prepararse cuando vienen los ataques del enemigo. Y le dijo Jesús: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le contestó Jesús? Con la palabra de Dios. Jesús era la palabra de Dios, Él es nuestro maestro, Él nos vino a enseñar cómo nosotros, cuando estemos en diferentes pruebas, tenemos que enfrentar al enemigo y lo podemos y lo vamos a derrotar. Dice que luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También Satanás conoce la palabra de Dios. La diferencia es que Satanás no tiene al Espíritu Santo, porque Él es el que nos hace la guerra. Él es el que estaba tocando a Jesús. Él era el que estaba tratando de hacer que Jesús cayera.
Pero Jesús conocía la palabra de Dios. Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo. Y le contestó Jesús: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le advirtió: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Porque nosotros no podemos poner a pruebas al Señor y decirle: Señor, si de veras tu palabra dice, o Señor, tu palabra dice. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y tenemos que confesarla, y en momentos de debilidad tenemos que tener la seguridad que la palabra de Dios dice lo que nosotros tenemos que reclamar y lo que nosotros tenemos que decirle cuando tenemos un problema. Finalmente dice que el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Por qué le ofrecía a todos los países del mundo? Porque miremos, ¿qué es lo que más predomina en los países? El pecado. Eso es lo que predomina. Y eso era lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús. Que él iba a tomar control de esos países, pero control en la forma que lo tenía Satanás. Llenos de pecado, contaminados de toda clase de pecado. Era lo que le ofrecía a Jesús. Entonces dice que Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Este es el ejemplo que Jesús nos pone en el inicio de su ministerio. Que Él vino a enseñarnos cómo poder enfrentar cualquier prueba, cualquier situación en la que nos encontremos. Él vino a hacer viva la palabra de Dios. Él vino a hacer vivo nuestro manual de vida. Y es en lo que nosotros tenemos que basarnos. Por eso, siempre les comparto: leamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, hagamos la palabra de Dios y enseñemos la palabra de Dios. Nosotros no podemos alterar el manual que Dios nos dio. Tenemos que vivirlo como dice. Dice que no le podemos poner ni un punto ni una coma. Leámoslo y apliquémoslo como dice. Eso es lo que yo aprendí. Que todo lo que hago, si lo dice la palabra de Dios, es verdad. Si necesito un consejo, me voy a la palabra de Dios y busco el tema que quiero, que necesito para darme la fortaleza. Han habido momentos que yo he estado en pruebas difíciles, emocionales. Y una de las cosas que he dicho es: Señor, dame el carácter de Jesús. Porque sé que con el carácter de Jesús voy a poder enfrentar cualquier situación que se me presente. Voy a salir siempre victorioso. Voy a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que los que me rodean no la entienden. Porque es una paz espiritual. Es una paz que viene al alma, que viene al corazón. Es una paz que cuando nuestros pensamientos se van a la palabra de Dios, ahí está la respuesta. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y es lo que Jesús nos vino a enseñar. Cómo hacer viva la palabra de Dios. Así es de que yo los exhorto. Leamos la palabra de Dios. Y vivámosla como dice. Es nuestro manual. Es nuestro éxito de vida. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.